Pócar de Haces, programa de opinión en temas de interés social. Con Carlos Mondragón, Jesús Moreno, Paco Laiseca y un invitado especial cada semana. Pócar de Haces, una producción. Bienvenida, estimada audiencia. Hoy es martes, hoy es día de Pócar de Haces, en una alianza de Enfoque Coyotl y líderes de opinión con Moreno y Mondragón. Transmitimos para todos ustedes desde el Centro de Operaciones de Enfoque Coyotl, localizado al pie del Cerro de la Venta, en la puerta de entrada al Bajío, San Juan del Río, Querétaro. El tema a tratar hoy es violencia familiar. Y cedo la palabra a Carlitos Mondragón. ¿A quién tenemos, Carlitos, hoy aquí en esta mesa? Tenemos a un gran amigo, catedrático que respeto y admiro mucho, de la UAC, del Instituto Sanjuanense, maestro en Derecho, Mario Sergio Tinajero Olvera, sí. Un hombre que sabe del derecho, que lo ejerce y que también sabe de los bienes y sabe del manejo puntual y directivo de esto del derecho tan importante, don Jesús, que a veces adolecemos, porque ahora pues todo el mundo busca un abogado para todo, Jesús. Y vamos a hablar de un tema difícil. Bienvenido, amigo. Claro que sí. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. El día de hoy es un honor estar aquí con ustedes y pues adelante, como gusten. Pues don Jesús, vamos a hacerle la primera pregunta. Por favor, don Jesús, ¿usted? Sí, mire, estamos hoy con el máster, porque es un maestro, máster. Gracias. En Derecho, Sergio Tinajero Olvera, ampliamente conocido aquí en, pues digamos, la región queretana, porque está muy prestigiado, Carlitos, por los casos que lleva, por el trato, da confianza. Además, él es el vicepresidente del Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro, capítulo San Juan del Río. Ello da confianza cuando alguna persona requiere llevar algún caso por alguna necesidad, porque siempre estar en esta asociación, este asociacionismo, es bueno porque transmite la confianza de que se está frente a un verdadero profesional del derecho. Es decir, que hay de por medio cartas credenciales como un título y una cédula profesional. Y una maestría. Sí, pero todo ello dentro de este contexto. Además, bueno, hasta donde tuvimos conocimientos, creo que estaba iniciando por ahí estudios de doctor en Derecho. Doctor en Derecho. Está en gestiones aquello. Bueno, pues fíjense que, estimada audiencia, el Consejo Nacional de la Población define a la violencia familiar de la siguiente manera. Es un fenómeno social que ocurre en casi todos los países del mundo. O sea, no es exclusivamente nuestro. Y se define como el uso intencionado y repetido de la fuerza física o psicológica para controlar, manipular o atentar en contra de algún integrante de la familia. Esta violencia puede manifestarse también como abuso psicológico, sexual o económico. Y se da entre personas relacionadas afectivamente dentro del hogar, es decir, en el ámbito familiar. Entonces, bueno, pues este tema en una región tan pujante, focalizado ya en San Juan del Río, Querétaro, que tiene el segundo índice poblacional en el estado de Querétaro, el crecimiento explosivo que está teniendo hace que mucha gente se desplace a San Juan del Río y a la región queretana, y con ello se necesita la participación, ¿verdad?, de diferentes especialidades, y una de ellas, por lo que implica la importancia que reviste el hecho de poder concretar circunstancias o defensas de este campo que es el derecho, pues por eso es que invitamos a un especialista en ello. La violencia familiar, ¿qué lugar ocupa, maestro Sergio Tinajero, en el ámbito, digamos, ya focalizado
a San Juan del Río, porque sabemos tantas cosas que como madres solteras estamos en el lugar, me parece, 17 a nivel nacional, después de haber estado en el top 10. Ahora, tantas cosas que vemos en redes sociales. Pero ¿qué lugar ocupa aquí? Quisiéramos conocer la violencia familiar, quizás los testamentos, la parte patrimonial, las sesiones, todo ello para que la audiencia esté enterada y no sea presa fácil luego, quizás de gente que no es ni profesional en la materia o que no está debidamente acreditado, y se den esas circunstancias fraudulentas en el trato de asuntos delicados. Pero en San Juan del Río, ¿cómo estamos en ese aspecto de la violencia familiar, maestro Tinajero? Claro que sí. Gracias, señor Moreno. Fíjense, me gustaría iniciar Adelante. leyendo lo que es el delito o el tipo penal de violencia familiar. Lo establece el artículo 217 bis de nuestro Código Penal del Estado, para poder, a partir de ahí, establecer las circunstancias en las cuales vamos a poder encontrar actualizada esa conducta. Y dice, al cónyuge, concubina o concubinario, pariente consanguíneo en línea recta, ascendiente o descendiente, sin limitación de grado, o colateral hasta el 4º grado o por afinidad hasta el 2º grado, al tutor, curador, al adoptante o al adoptado que haga uso de medios físicos o psicoemocionales, así como la omisión grave contra la integridad física o psíquica de un miembro de su familia, independientemente de que se le produzca o no lesiones, se le impondrán de 1 a 4 años de prisión y se le sujetará a tratamiento psicológico especializado. ¿A qué vamos con esto? Usted lo ahorita dio un concepto general. Sí. En nuestro estado ya está estipulado o tipificado de una manera específica. De 1 a 4 años de prisión. Así es. Aquí dice esa, pero inclusive más adelante abordaremos cuándo se agrava esta pena. ¿Cuándo se agrava? ¿Por qué? Porque dependiendo de las circunstancias de esa violencia, cuando están menores o personas mayores de 60 años, de una vez lo nombro, menciona que se incrementará esa pena de 1 a 4 años, se aumentará hasta en una mitad, más de lo que ya establecido cuando el delito se cometa en contra de una persona menor de edad, mayor de 60 años de edad, personas con discapacidad o que por las condiciones de sometimiento a las que se encuentren expuestos, les genere un estado de intimidación que les impida iniciar o continuar la denuncia. Vaya, es muy casuístico. Estamos estableciendo entonces que los lineamientos son de esa manera. Me decía, ¿qué tan concurrente es? Al día de hoy en San Juan del Río, platicando con diversas fiscales, porque contamos al día de hoy con una unidad especializada de violencia sexual y es la que se encarga actualmente en San Juan del Río de dar trámite a este tipo de denuncias. Son 5 fiscales damas. Entre ellas comentaba yo en algunos momentos, me decían, por lo regular, diario es de 1 a 2 denuncias de violencia familiar. Diario. Sí, y hay veces, de hecho ya han clasificado inclusive los meses donde hay una tendencia al alza, como cuáles son marzo, junio y julio. Ah, caray, o sea, diario, porque dicen, es que tenemos diario a lo mejor 1, 2 o 3. Pero en esos meses va de 3 o 4 diario. Entonces yo platicaba con ella, digo, es que es un aspecto todavía importante por investigar. ¿Por qué? Porque marzo, junio y julio son los meses que tienen esa tendencia a la alza. Y ellas me decían, la verdad, al día de hoy científicamente no lo sabemos. ¿Son vacaciones de Semana Santa? Tal vez, Sí, con la temperatura, ¿no? También el calor, tal vez temperatura ambiental. Pero me dicen, ese es en promedio, la forma en que el comportamiento de las denuncias al día de hoy en San Juan del Río. Sí, también platicaba yo con ellas en qué sentido de decir con la pandemia aumentó o no. No, es una constante. O sea, eso se mantuvo. Sí, esto ha sido una constante del día de hoy de las denuncias que se presentan ante la autoridad. ¿Pero qué es? También ellos han visto que obviamente nuestro Código Penal ha sufrido reformas. Entre de las más notables o las que podríamos hablar es que este delito al día de hoy ya se persigue de oficio. A inicios del año 2017 se estableció en el artículo 217 sextum que este delito será perseguible de oficio. ¿Qué es esto? Antes una persona iba
y ponía de conocimiento a la autoridad sobre un hecho de violencia, y la persona que era señalada como imputado podría venir y platicar con él para una negociación. ¿Sabes que llegamos a un arreglo? Sí, es una conciliación. Otorgaba el perdón y se extinguía la pretensión punitiva. Es decir, se archivaba el asunto porque admitía el perdón. Actualmente, ya no. Es de oficio. Es oficioso, es decir, aunque otorgue el perdón, se sigue. Entonces será mediante otro medio jurídico a través del cual se pueda dar por terminada esta carpeta de investigación o esta carpeta judicial ya cuando está ante un juez. ¿Qué es? Si se fijaron en lo que ahorita leí, pone como un requisito indispensable que debe de haber un tratamiento psicológico especializado. ¿A qué nos lleva eso? A que el sujeto victimario tendrá que someterse obligatoriamente a ese tratamiento y de manera satisfactoria lo tendrá que realizar. ¿Anterior a eso había? No. ¿No se exigía? No. Y voy a tratar de irme entonces, ¿qué pasaba? El perdón extinguía, ahora ya no es el perdón. ¿Cuál sería entonces una de las formas que se tenía? Bueno, pues era la suspensión condicional. Es la suspensión condicional, es una de las formas que tenemos. Pero la misma forma nos establece el artículo, lo siguiente, este artículo que también les quiero leer. Nos habla respecto de que la víctima deberá ser protegida, pero sobre todo que al individuo que tenga un beneficio para que se extinga la pena, esta persona deberá tener ya un tratamiento satisfactoriamente en materia psicológica. Cuando obtenga una suspensión que va a estar firmando ese individuo para darle seguimiento a su buen comportamiento, sí lo admite ya la ley. ¿Para qué? Porque es una suspensión que es para que el individuo no quede con antecedentes penales. Entonces, esto lo lleva aquí, pues también a que las personas que han sido víctimas de ello, pues puedan tener esa circunstancia. Antes inclusive se decía, bueno, puede ser materia de un acuerdo reparatorio. ¿Qué es? Pues era un delito de querella. Pero ¿qué creen? Al modificar el requisito de procedibilidad, que es de oficio, de acuerdo al artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solamente establece que se pueden hacer acuerdos reparatorios, delitos que se persiguen por querella. Ya no se culmina eso, ya no entra para un acuerdo reparatorio. Asimismo, también establece en la parte final, en el párrafo penúltimo, dice, cuando se trate, ese mismo artículo 187 del Código Nacional, no procederán los acuerdos reparatorios en los casos en que el imputado haya celebrado anteriormente a otros acuerdos por hechos que correspondan a los mismos delitos dolosos. Tampoco procederán cuando se trate de delitos de violencia familiar o sus equivalentes en las entidades federativas. ¿Sí? ¿Qué es esto? Está cerrando entonces ya la puerta y dándole mayor importancia ¿a qué? A velar por ese derecho humano de salud, de la integridad física. Integridad física, sí, psicológica, pero una salud integral del individuo. Por eso es que aquí nos dice, no solamente es físico, sino emocional, psíquico. Sí, esa es pues la importancia. Los derechos humanos sabemos al día de hoy que son el vértice marcante del derecho. ¿Sí? De hecho, por eso es que está marcando la línea de desarrollo a nivel mundial y México no es la excepción. Uno de los aspectos que podemos encontrar al día de hoy sobre lo vinculatorio de los criterios de la Corte es que en marzo del año pasado, por ejemplo, antes teníamos la jurisprudencia que es la interpretación que de la ley hace tribunales federales, como la Corte, a través de salas o a través del Pleno, los 11 ministros o dos salas que son de 5 y 5. Pero antes tenía que hacerse la forma, el método tradicional eran 5 resoluciones en el mismo sentido sin ninguna en contra. De marzo del año pasado al día de hoy, se ha adoptado un nuevo sistema, precedentes. ¿Cuál es el sistema de precedentes? El sistema de precedentes que en una resolución, en una sola resolución, pero que sea votada de manera cualificada, es decir, si son en pleno por los 11 ministros, mínimo que tenga 8, ese criterio adoptado dentro de esa resolución, los razonamientos serán obligatorios. Pero ¿qué esa que va? Atendiendo a la necesidad de que los derechos humanos ya sean protegidos.
Sí, por eso es que esto también es proyectado y lo podemos encontrar en relación a ello. Interesante los comentarios nos estás haciendo con información, pero nos tenemos que ir a corte. Regresamos con algo que quiero preguntarte porque me causaste una gran inquietud, si me permites. Regresamos en un momento. Regresamos. Oye, despierta. El tiempo corre. Enfócate. Decide. Abre puertas. Elige el camino. Y hazlo. Aviéntate. Enfoque es un foro a la altura de tus necesidades. Nosotros nos encargamos de los detalles. Te estamos esperando. Enfócate, decide y hazlo. Bueno, pues regresamos con el maestro Tinajero, a donde me causa, después de lo que nos compartiste con esa lectura e información tan interesante, a donde se da determinados años de prisión y aumenta la pena si es hacia menores o hacia adultos arriba de 60 años, la pregunta sería, ¿nos podrías desmenuzar un poquito más esta información? Porque la violencia familiar siempre ha existido, por desgracia, los siglos y por los siglos. Siempre ha existido. Hoy las penas son más severas y además se persigue de oficio. Eso significa que no nada más con un daño reparatorio, con una cantidad que el juez determina por ese daño, ¿sí? Pues se seguirá de oficio. Así es. Y tendrá que someterse la persona que provoca el daño, ¿sí? Hombre o mujer, porque también vemos que la violencia no nada más es de una persona, de un género, es de los dos géneros, ¿no? En donde los más afectados pueden ser los adultos mayores o los niños de esa familia, y sobre todo que les ejerzan o que les hagan algo que pueda llevarlos a una mayor condena, ¿no? Platícanos un poquito, es muy interesante eso que nos dijiste. Ok, claro que sí. Voy a regresar a ese punto y quiero ser puntual. Miren, ese que se incrementará, habíamos hablado que la pena es de 1 a 4 años de prisión, Así ¿cierto? Entonces dijimos, en los supuestos en los cuales hablemos de lo siguiente, es hasta una mitad más. Es decir, el de 1 es 1,5 y el de 4 va a ser a 6. Y en esto entonces dice, cuando se cometa contra personas menor de edad. ¿Por qué? Porque son un grupo vulnerable, menores de edad. Pero también dice de 60 años. También al igual, un grupo vulnerable. Claro que sí, al igual que personas con alguna discapacidad. Ajá, aquí nos lo menciona. ¿Por qué? Porque esa es la protección. Y la forma en que la misma autoridad está obligada a dar una inmediata atención a las personas que lo van a denunciar, pues es por eso que se encuentran con medidas de protección y providencias precautorias, Carlos. Pero antes de pasar a ello, me gustaría nombrarte algo. ¿Qué es eso? Que antes se disfrazaba la violencia familiar de una manera como de preocupación. El papá era así porque, pero es que se preocupa por ellos. No, en la actualidad se van definiendo los roles correctos de una manera en la cual la violencia está. ¿Por qué? Porque hay violencias de mucho tipo. Ya no solamente la violencia como la conocemos, ¿no? La violencia física o psíquica, un gritar, un menospreciar, un discriminar. No, la violencia hay muchas maneras en las cuales se puede manifestar. Entonces, ¿qué era eso? La Fiscalía del Estado de Querétaro, en especial en San Juan del Río, en atención a protocolos, ¿qué hace de esta violencia familiar? Únicamente son fiscales damas las que atienden por atención a protocolo. ¿Por qué? Porque predominantemente eran las mujeres violentadas. Predominantemente. No quiere decir que hombres no, es cierto. Pero predominantemente eran mujeres. Los protocolos que exigen una atención. Sí, entonces hacia allá va ese aspecto, Carlos. ¿Por qué? Porque al sentir o al pretender sentir una atención de una fémina sobre la persona que va y realiza la denuncia, pues se considera que son iguales, ¿no? Que puede entender más allá de las circunstancias, no que antes era un hombre, aquel que atendía, un psicólogo, un doctor. No, al día de hoy es un grupo integral quien debe de atender. ¿Para qué? ¿Interesa la persecución penal? Sí, pero interesa también predominantemente es una contención profesional del individuo que va a denunciar. Es decir, asegurar que ese individuo esté bien y que no se siga proliferando
la comisión delictiva, el hecho delictivo, que no siga proliferando. Por eso es que la autoridad puede decretar desde la denuncia las medidas de protección y providencias precautorias en relación a esa víctima. ¿Cómo cuáles son? Si me permiten, las voy a citar. Adelante. ¿Sí? Adelante. Entonces establece el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales que éstas serán por el Ministerio Público bajo su más estricta responsabilidad. ¿Sí? ¿Para qué? Para una protección idónea cuando estime que el agresor representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima o ofendido. Sí, ¿y cuáles son? Primera, prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima o ofendido. A ese imputado se le prohíbe esa circunstancia. Número 2, limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima o ofendido o al lugar donde se encuentre, donde trabaja esa persona, no se puede acercar. Esa limitación existe para que esa persona no lo pueda hacer. Fracción tercera es separación inmediata del domicilio. Fíjense ustedes, el Ministerio Público puede decretarlo, sí, de manera inmediata, que ese individuo salga de su casa. La siguiente, la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en posesión el probable responsable. Es decir, que esa persona, para fin de que pueda continuar con su vida, le entregue eso personal. No quiero regresar a la casa, no me siento bien, yo no quiero fiscal, pero quiero ir por mis cosas porque quiero ahora estar en otro lugar más seguro. ¿Sí? Así también, la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima o ofendido o a persona relacionada con ellos. Eso se lo dicen al imputado. Absténgase y se le prohíbe que realice esas circunstancias. De igual manera, la vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido. ¿Sí? La protección policial de la víctima o ofendido. Esto es también, fíjense ustedes, que al día de hoy lo están estilando en verdad y lo están llevando a cabo fiscales. Cuando también el asesor jurídico lo solicita y el fiscal también de mutuo lo está realizando, ¿qué es? A las corporaciones policiales, a la policía municipal, a la policía investigadora del delito, que ellos les gira un oficio para que estén atentos con una persona que ha sido objeto de esa violencia. Es decir, les comunica mediante oficio qué persona, qué delito, la dirección, el número telefónico, el contacto, ¿para qué? Para que ellos tengan conocimiento previo y al momento en que hay una llamada de que están suscitándose o probablemente se suscita otra vez un hecho de violencia, puedan tener una reacción más rápida. De hecho, la Policía Municipal comisiona en reiteradas ocasiones a patrullas para que den rondines en ciertas zonas donde se ha detectado que está incidiendo este tipo de delito. Así también, el auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales es lo que estoy diciendo al domicilio donde se localice o se encuentre la víctima o ofendido solicitado, así como el traslado de la víctima o ofendido a refugios o albergues temporales, así como de sus descendientes. ¿Qué es esto? El Estado tiene sus albergues, ¿para qué? Porque ya la verdad la violencia está en un nivel muy fuerte que de permitirse se siga cometiendo, pues tal vez ya no vamos a hablar después de una violencia, sino de un homicidio o de un delito mayor. Ajá. Eso está entre otras las medidas que puede realizarlo, pero ¿por qué? Porque se trata, reitero, de cuidar al objeto principal que es el individuo. Los derechos humanos son para protección del ser humano y que las autoridades ya lo estén concretizando y lo estén haciendo factible a través de la ley que da esto amplio. Creo que a los particulares y en especial a los abogados, a nuestro gremio, lo que nos corresponde es que, con conocimiento de la misma ley, utilizarla en pro de las personas víctimas del delito. Qué curioso, don Jesús, que nos haya comentado también, maestro Tinajero, que en determinados meses aumenta y que no haya un dato científico del por qué está sucediendo esto. Entonces, esta información es muy importante. Es un mensaje para todas las familias porque hay que cuidar esos meses. Esos meses, ya marzo, meses de junio y de julio, pues hay que ser un poquito más tolerantes. Yo platicaba hace unos días con mi familia, a donde comentaba que la forma en que nos expresamos, la forma en que nos dirigimos, algunas personas, por ejemplo en mi caso, se oye muy fuerte, tal vez en cómo hablo, cómo me dirijo, y para otras personas puede ser una situación lastimosa o violenta, ¿no? Pero pues, que no haya confusión. La violencia que se puede ejercer en un ámbito familiar es cuando
existen, aparte del tono, que es muy importante el tono, como uno se dirige uno con sus seres amados, seres queridos, tiene que ver mucho otros actos, ¿no? De golpes, de presión psicológica económica, de denotación de la persona, de muchas otras cosas, don Jesús, que iremos desarrollando en este programa. Miren, siempre dice uno, bueno, no hay como ver las estadísticas y lo que nos ha comentado el maestro Sergio Tinajero Olvera, pues la verdad, como bien mencionaba ahorita el maestro, realmente hay que estar atentos a lo que está pasando hacia todos los diferentes sectores, porque esta cifra no es como para estar muy tranquilos, ¿eh? Nos decía el maestro que hay más o menos 2 denuncias por día Sí. en San Juan del Río vinculadas a este tema que estamos tratando. Si lo multiplicamos por 30 días, tenemos 60 por mes. Por 12, tenemos 700 denuncias, esa friolera de denuncias por violencia familiar. Y nada más en San Juan. 700 y solo en uno de los 18 municipios. Cierto, es el de mayor índice poblacional. Pero ¿y qué pasa en Querétaro, en los demás municipios conurbados como Corregidora, como El Marqués. El Marqués. donde el impacto industrial económico, desarrollo económico está en pleno apogeo? Pero otras circunstancias que hoy, digo para que lo sepan quienes atenten, ¿no? Ya no hay el perdón. No. O sea, eso de que antes platiquen, lleguen a un acuerdo y le bajaban, como dicen, las estrellas y todo, quizás a la mujer, bueno, por eso te la paso, aunque ya llevan como 10 hacia la parte interior de la familia. Entonces ya no hay perdón. No, ya la hiciste, ya la vas a pagar. O como dijeran en palabras llanas, ya no hay conejos, ahora hay puros tejones. Hoy se te sigue de oficio y después de eso no para ahí la circunstancia. Te vas inmediatamente a un tratamiento psicológico porque algo está pasando. También se puede agravar, ya hay una pena con prisión de 1 a 4 años. Digo, y se necesita conocer por la gente agresora y por la ciudadanía en general, para que conozca cómo están modificándose las leyes, la normativa, y de que sepa cada quien a lo que le tira. Entonces, se agravaría más ese de 1 a 4 años, como lo dijo el maestro Sergio Tinajero Olvera, si se trata de la agresión o la violencia hacia un niño o hacia un adulto mayor. ¿Cierto? Porque pues ahí es ventajoso, ¿no? Es ventajoso. Entonces, dice uno, bueno, ¿qué dice? Hay un libro, miren por ahí, que para este caso leímos. Es del Centro Regional de Investigación Multidisciplinaria de la UNAM y del Colegio de México. Y el libro se llama Amargos Desengaños. Y es de las autoras Carolina Goff, doctora en psicología por la Universidad de Berlín, y también por Cristina Herrera. Y ellas, ¿qué dicen al respecto? Las estudiosas, y dicen, no es solo del caso de México. Entonces, ellos ven, o ellas ven, fíjense, hay un subtítulo que habla de que las redes familiares como problema. A lo mejor no estaremos totalmente de acuerdo con las redes familiares como problema, pero ellos lo ven como parte estudiosa así. Y entonces dice que hicieron estudios empíricos que han permitido observar la violencia del hombre contra la mujer en una relación de convivencia. Es un problema que abarca, además del vínculo de pareja, un conjunto complejo de relaciones en ese entorno social que puede favorecer su aparición y contribuir a perpetuarla. El análisis, dicen ahí, se centra en los vínculos familiares y uno
uno de manera silvestre, como que no entendemos o no nos damos cuenta luego por esa, llamémosle así, ceguera de taller de las circunstancias. Y dice uno, es cierto, esas cosas se hacen entre la familia y al rato entre las familias viene la discusión. Entonces, sí aparece esa problemática ahí. Y hay frases que díganme si no es cierto de las investigadoras. Vienen los modelos familiares y los consejos de la familia, de la mamá, y le dicen, te enseñaron, ¿verdad? Esas prácticas, esas creencias, te enseñaron que te casaste una vez y para toda la vida. Y si te separas, pues tienes que romper con ese principio que se te enseñó y entonces desata pues esa presión social. Lo que pasa es que a mí me crearon a la antigüita, dice alguna otra persona. Son entrevistas que hicieron estas dos investigadoras. Yo me casé por la iglesia y por el civil. Mis abuelos igual, mi mamá igual. Entonces mi mamá, que murió a 32 años, dice en esa entrevista, y le aguantó muchas cosas a mi papá. Entonces yo tengo esa creencia de que me dijo, hasta que la muerte los separe. Trato de seguir, de sobrellevar la situación, porque ese es mi lema, hasta que la muerte los separe. Ya como que dicen en estos tiempos, no, hasta que la muerte nos separe, a lo mejor es parte de un protocolo al momento de la boda, es parte de lo que nos dicen en la iglesia y es parte del procedimiento. No me haga recordar lo que decía mi abuelita. Y se acepta. Una violencia, don Jesús. Pero eso era quizás antes, ¿no? Y de ahí viene lo que dice el libro, los amargos desengaños. La gente se casa, vienen las creencias, vienen los modelos familiares. El resultado es esto, los datos que nos acaba de dar o de ofrecer el maestro en Derecho Sergio Tinajero Olvera, están a la vista, 700 denuncias en San Juan del Río al año. Alguna política pública, algo. Pero algo bueno, ¿no? También las fiscales, todas son mujeres. Son 4 o 5 las. 5 las que integran esa unidad especializada. 5. Pero alguien diría, bueno, ¿y los hombres? ¿Qué? Porque a veces también resulta que son afectados o son golpeados. Ahí le voy a decir lo que decía mi abuelita, don Jesús. Adelante. Cuando un hombre se quejaba de que su mujer lo trataba mal, yo lo llegué a escuchar con alguno de mis tíos, ¿no? Es que mi mujer no me hace de comer, y luego me grita. No me plancha. Ay, hijito, entre mula y mula las patadas se oyen. Tú sabes muy bien cómo eres, no eres una perita en dulce, eso decía mi abuelita, don Jesús. Y bueno, las causales, don Jesús, ¿cuáles son las causales? Porque es importante el saberlo. Se dice que las causales más comunes son el problema del alcoholismo, la intolerancia, la drogadicción, la ignorancia, qué curioso, la ignorancia, ¿no? La falta de moderación y comunicación y control que tenemos los seres vivos, los seres pensantes, cuando estamos en pareja. Eso es prácticamente parte de que lo que decía mi abuelita y de lo que hoy nos están informando, bueno, la gente que sabe de esto. Regresamos después de un corte, don Jesús. Regresamos, amigos. Somos mamás. Somos emprendedoras. Somos hermanas, hijas, amigas. Somos influencers. Subimos. Bajamos. Somos mujeres libres, auténticas, poderosas y capaces de crear todo lo que queramos. ¿Y todo lo hacemos? En tacones. Bueno, pues regresamos y toqué antes de irnos de corte las causales, ¿no? Drogadicción, alcoholismo, la intolerancia, la ignorancia, la falta de control de uno mismo,
Y bueno, la violencia familiar te da de aquí para allá y de allá para acá. Hombre, mujer, mujer, hombre. Claro. ¿Sí? A donde los más afectados son los hijos, pero también los adultos mayores que viven con uno. Porque a veces los mandamos cuando tienen más de 60 años como muebles al fondo y los tratamos mal. Existe esa violencia. Tinajero, en tu experiencia, porque seguramente has llevado cientos de casos de este tipo, ¿estas son las causales o hay más? No, las predominantes son las que acabas de nombrar, ¿eh? Las predominantes son esas. Y si eligiéramos una es la del, cuando influye ya el alcoholismo. La verdad que haciendo una remembranza, un análisis de lo sucedido en varios casos, créanme que es el fin de semana, ¿no? En nuestras comunidades se puede ver, basta darse una vuelta en las comunidades cómo predomina el alcoholismo. Los partidos de fútbol o algunos partidos deportivos son la excusa perfecta para ello y eso desemboca en qué, en problemas en casa. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a que, quiero terminar una idea muy idónea también que comparte el señor Moreno, en relación a cuando un sujeto ya lo hizo, la ley también contempla para su reincidencia un mayor castigo. El artículo 217 ter del Código Penal establece lo siguiente: en caso de reincidencia de las conductas señaladas en este artículo que estamos hablando de violencia familiar y el anterior en las penas, se incrementarán adicionalmente en una tercera parte. Dale. Es decir, todavía más, si fue un menor o fue un adulto, bueno, pues todavía una tercera parte más. A ver, en años, ¿cómo estaríamos ahora entonces? Bueno, si hablamos de que eran dos años, una tercera parte, estamos hablando de 24 entre 2, 8 meses más. ¿Se subiría? Si estamos hablando 2 años, 8 meses, el intervalo de abajo. Si hablamos de 6 años, una tercera parte serían 2 años, serían hasta 8. Y así va aumentando, ¿no? Es que la verdad, por eso es que esta casuística, estos factores que acabas de nombrar muy bien, Carlos, que es lo que se trata es de erradicar de fondo, pues ese comportamiento en la sociedad, porque antes, bien lo decían, se consideraba el matrimonio es para toda la vida. Sí, yo creo que ese es el objetivo bajo las condiciones idóneas y de respeto, pero no, y lo digo con todo respeto, si en verdad analizáramos de hace 2, 3 generaciones, ¿cuál familia no hubo violencia? Yo creo que eran pocas, muy pocas, las que no hubo una violencia. ¿Sí? A lo mejor no como la conocemos hoy, pero sí, por eso se exige para los beneficios, y eso es un punto también que quiero dar. Ya no admite el perdón, ya lo dijimos, se persigue de oficio. Y el artículo 217 quinto, quiero leerlo y lo explico si me permiten. Los beneficios jurisdiccionales, incluyendo la suspensión a prueba del procedimiento penal, y los beneficios penitenciarios a los que conforme a las leyes vigentes tengan derecho el procesado o reo, respectivamente, únicamente se concederán si además de cumplir con los requisitos establecidos, acredita haber recibido de manera completa el tratamiento psicológico especializado. Fíjense, este nuevo lineamiento que es para la persona que inclusive está en un proceso y como el perdón ya no se admite y quiere una institución o una figura jurídica lo es la suspensión a prueba del procedimiento penal, que es que el individuo esté firmando, pero a la par tendrá que llevar ¿qué? Ese tratamiento psicológico especializado, porque se trataría entonces de manera radical extinguir ese comportamiento inadecuado de los agresores. ¿Ese tratamiento quién lo financia? Ok, aquí lo establece. Dicho tratamiento se brindará por las instituciones públicas, sociales o privadas que tengan por función dar el tratamiento o estén en condiciones de hacerlo. Aquí se utiliza mucho el DIF. Se apoya mucho en el DIF, ¿para qué? Para hacerlo en esas instituciones y sobre todo que sean imparciales, ¿no? Un particular tal vez sí lo recibió o no. Mejor que vaya a sus sesiones y que de verdad vea un avance para que lo tome este tratamiento. Entonces, siendo puntuales, encontramos que es una suspensión porque está durante el procedimiento. Pero también dice que cuando hayan sido beneficios penitenciarios, ¿qué es esto? Si un individuo llega y está interno en el Cerezo, o este individuo se le dictó la sentencia y quiere tener una sustitución de su pena para pagar la multa, pues también tiene que haber cumplido previamente, ¿con qué? Con este tratamiento psicológico.
Es decir, ya va más allá, no solamente una pena que sea ejemplar, el individuo, dinero, pago o inclusive prisión, no, sino que ya va en verdad a tener una incidencia en el psique, en el ánimo del individuo a través de la ciencia, ¿cuál? La psicología. Por eso es que quería cerrar ese aspecto, maestro Moreno. ¿Por qué? Porque se está viendo entonces como el mismo legislador, ante la preocupación de esta conducta tan reiterada, pues está poniendo cada vez más figuras jurídicas o candados legales. ¿Para qué? Pues para que ese individuo ya no vuelva a cometer este ilícito. Qué interesante, porque en el sistema del DIF municipal existe el procurador o procuradora de la niñez y de la familia, a donde buscan la protección de los niños y de la familia. Sin embargo, cuando nos hablas de que hay 5 fiscales, mujeres, se implementa un nuevo sistema de castigo, pero de castigo también formativo, ¿sí? A donde no se puede permitir, y si se da el que se repita en la misma familia la situación, aumenta el castigo y la gente que ejerce esa violencia tiene que ir a terapia, forzosamente. Y si no, pues a la cárcel, ¿verdad? Pues sí, el castigo, si no, no tendrá ningún beneficio o ningún beneficio, como lo decimos, dentro del proceso o ya sentenciado. Ya es una condición, ya es que es un requisito ineludible para que lo cumpla ese agresor. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, pues es el respeto al derecho humano del otro individuo de gozar de una salud integral en su vida. ¿Por qué? Porque también este delito se extiende a otros miembros que a veces decimos, bueno, pero ese miembro, tú lo decías, Carlos, a veces, sobre todo los seres de mayor edad, ya forman parte de un mobiliario al fondo de la casa. Sí, por desgracia. Fíjense nada más, de una manera equiparada, lo que establece el Código Penal en el artículo 217 bis para el Estado de Querétaro. Cuando las conductas previstas en este artículo se realicen por personas que tienen medidas de restricción, 217 ter, dice, 217 ter, se considera también constitutivo de violencia familiar y se sancionará con pena de 1 a 4 años de prisión cuando se haga uso de medios señalados en el artículo anterior en contra de la persona con la que se encuentre unida fuera de matrimonio, llevando la relación de pareja o de cualquier otra naturaleza que implique la sujeción del pasivo, es decir, de la víctima, a la custodia, protección o cuidado del activo, aun cuando los sujetos no convivan en el mismo domicilio. Un ejemplo que es un hombre no vive en casa de una mujer que tiene hijos, pero va y la visita de vez en cuando llega y maltrata a los hijos. No es una condición que viva ese domicilio, sino que el menor debe guardar un respeto, sí. Él es el que le ayuda a la mamá para que lo mande a la escuela, él es el que se encarga del cuidado, sí, pero si ejerce violencia, aunque ese individuo no viva en el domicilio, no es un requisito indispensable para que no se considere familia. Es que por eso la forma casuística de que fue diseñado este artículo es ¿para qué? Para los individuos a quienes se les guarde este tipo de vínculo, ¿sí? Una custodia, protección o cuidado del activo. Sí, ese activo abusa de ese poder, abusa de esas facultades sobre la víctima. ¿Qué pasaba mucho? Y lo decía ahorita Carlos en esa manera. Pues a veces hay gente que la hija tiene a su papá, el papá ya es grande, el novio llega, no son familia en el sentido sanguíneo, pero sí se casa con la hija, es por afinidad entre el nuevo yerno y el papá, y empieza a haber un maltrato. Empiezan inclusive a abusar de varias maneras. Violencia familiar de ese individuo, sí, se configura contra ese nuevo individuo. Oye, pero no es su hijo. No es su hijo, pero vive en el domicilio en este caso, o no vive en el domicilio, pero llega y sabe que inclusive él se queda a veces a cuidarlo, lo lleva al doctor, le da alimentación, pero ejerce una violencia. Está bajo el cuidado de este individuo. Entonces, ¿qué es? Se está haciendo más extensa. ¿Por qué? Por los vínculos y las nuevas modalidades que conforman una familia en la actualidad. La verdad, antes conocíamos papá, mamá e hijos. Eso también, como una consecuencia dinámica del derecho, pues se está modificando, se está cambiando. Entonces, la ley
Por eso está señalando aristas de posible consumación. Sí, cuando un tipo penal o un delito se lleva a cabo, en la realidad se llama tipificación. Entonces, para su tipificación ya señala varias conductas. Don Jesús, eso está tan cambiando que por ahí no sé si ya está aprobado, pero los legisladores queretanos subieron una propuesta de ley a donde los adultos mayores tienen mayor protección, sobre todo de sus bienes, porque a veces los hijos o los familiares abusan y les quitan lo poco que tienen, desde la propiedad hasta sus ingresos, don Jesús, porque ellos ya no se pueden valer por sí mismos y aprovechan. Hoy la ley está cambiante, don Jesús, cambiante y dura para esa gente que agrede, que ofende y que abusa de la familia o determinados miembros de la familia. Sí, es cierto, pues mira cuántas cosas de lo que nos comenta el maestro Sergio Tinajero Olvera. Digo, uno ve y dice uno de manera más silvestre, a veces decía uno, o las gentes decían, es que mira, ya se le agarró de su puerquito. O la otra, ya le quedó la mano sabrosa, ¿no? Y ya y siempre le andaba dando sus golpes. Ahorita con lo que estamos comentando, dice uno, bueno, ya se están midiendo las cosas, hay métrica en las denuncias. Ya lo dijo el maestro Tinajero, bueno, si a la gente que lo sepan, van a tener que ir a tratamiento psicológico. De algunas instituciones apoyarse, pues sí, todo apunta a que es a la que lleva el desarrollo integral de la familia, uno pensaría, ¿no? Que se supone o creemos que en la estructura organizacional debe de estar algo vinculado a este aspecto. Me refiero yo a agentes o especialistas en la psicología. Hay el departamento de la coordinación. Pero hay algo, aquí todos hemos visto, haciendo un símil, hablando de reincidentes. En el delito común, alguien roba hoy en día, ya lo hemos comentado, usurpa, iba a decir, usufructúa, roba un teléfono celular, lo detiene la policía, lo lleva a la fiscalía. Para mí todo eso, estuvimos ahí un día 12 de la noche en la fiscalía, pues para observar algunas circunstancias ahí, no porque estuviéramos de guardia ni porque vayamos a aplicar ahí en algo, pero realmente el policía lo vimos desarmado. Me llamó la atención. Alguien que de pronto se inserta así ahí. Al rato le pregunto, buenas noches, oficial, buenas noches. Oiga, ¿y por qué no porta su arma de cargo? No podemos ingresar con arma de cargo aquí a la fiscalía. Ah, bueno, pues nos pareció correcto. Pero ahorita continuamos con este caso que les comento de la fiscalía. Hablamos de la reincidencia. ¿Qué hacer con los reincidentes en violencia familiar? Regresamos. Con ustedes. Estamos de regreso y hablábamos de la reincidencia. Mire, les decíamos en la fiscalía, un pillo pues quita un teléfono y bien quitado la pena. Oye, pero ¿qué hiciste tú? ¿Por qué es aquí? Lo de siempre, casi. ¿Dónde estabas o qué? ¿Cómo estuvo la onda? No, pues fue ahí en el pasaje San Juan. Juárez, en el Juárez, sí. Agarré el teléfono, pero me cayeron unas cuatrimotos y ya no. No. Pues. Y luego, ¿ya le avisaste a tu familia? Bueno,
No, pues mi jefa ya sabe. Ya le avisaron. No, ya sabe que ando. Y bueno, pues no está ahorita el fiscal porque atendía asuntos, creo, de cadereyto, no sé. También eso es una alta carga de trabajo. Y dije, bueno, vamos a esperar aquí a ver a qué horas llega. Pues estuvimos, yo creo que hay una media hora, 3/4 de hora, no regresaba y era esta hora de la noche. Dije, no, pues ya nos vamos, ya no podemos ver la conclusión de tu caso. Pero ya sabe el sujeto que va a salir libre. Entrego el terno y salgo libre. Y al rato se repite la historia de la reincidencia. Aquí hablaba el maestro Sergio Tinajero Olvera de la reincidencia en la violencia. ¿Qué registro se lleva para que aquel que la haga, la paga? Y si reincide, que la vuelva a pagar. ¿Qué acaso no habrá un código QR, un ADN para darle un seguimiento y que al rato que vuelva a ver? Espérame antes que nada, a ver tu huella, a ver. Ok, la política pública a lo que nos estamos refiriendo, que venga a castigar, a dar seguimiento, porque miren, todo lo que no se mide no se evalúa, aquí se está midiendo, y lo que no se evalúa, si no se evalúa se degrada, y lo que se degrada termina por no servir, y lo que no sirve, pues al cesto de la basura. Todo este esfuerzo está muy bien, la política pública en contra de la reincidencia, no sabemos cómo la esté manejando el gobierno del estado. Pero bueno, hay tantos temas, aquí el tiempo se nos está yendo, Carlitos, maestro Sergio Tinajero, pero también hay otras circunstancias enfocadas al abuso que se comete con los adultos mayores. Siempre la gente es abusiva, o a veces se torna barberita, muy servicial. Y si la persona tiene algún daño, alguna incapacidad o algún problema, empiezan a apuntarse para ir. Ahorita que estamos, le preguntaremos al maestro Sergio Tinajero, él nos lo recordó, que es el mes del testamento. ¿Quiénes no pueden testar? Es decir, ¿quiénes no pueden por alguna incapacidad poder emitir un testamento o firmar un testamento? Porque luego hay abusivos que obligan casi a la persona que está discapacitada, psicológicamente hablando, por un problema grave como puede ser Alzheimer. Y entonces dice, no, pues aquí tú firmas, mira, fírmale, papá es para tal cosa, mamá, aquí fírmale. ¿Quién no puede testar? ¿Qué se hace ahí en esos casos, en este mes del testamento, para que sea ilustrativo para la ciudadanía? Yo me declaro neófito porque, digo, no todo se tiene que saber ni leer. Prometemos meternos a leer sobre ello, pero si está aquí un especialista en el derecho. Pero si usted me permite, don Jesús, déjeme complementar su comentario. Sí. Yo fui hace años a hacer mi testamento y se me ocurrió que me acompañaran mis 2 hijos, don Jesús. Entraron conmigo, se me quedó viendo el notario que me conoce y me dice, es muy raro que te acompañen tus hijos, Carlos, porque esto es una situación totalmente personal, una decisión y particular. No, yo no tengo nada que esconder. Yo quiero que ellos escuchen, ¿sí? Porque en algún momento ellos en su vida van a hacer su testamento. Quiero que aprendan y quiero en un momento dado decirlo delante de ellos, ¿no? Bueno, pues es tu... No se acostumbra a esto, pero bueno, pues adelante, ¿no? Tú quieres que estén, ya es diferente. Por eso la pregunta de Jesús, ¿quiénes no pueden estar? Sí, miren, voy a iniciar contestando en la manera que se me plantearon las preguntas. Correcto. Primera, de la reincidencia que habla el señor Moreno. Sí. La reincidencia, claro que Fiscalía tiene un sistema en cuanto a registros que a través de la policía investigadora ellos son los que informan en su sistema de una persona. Una persona es detenida como agresor, ellos ya tienen un sistema en el cual informan a esa persona cuántas veces ha sido agredida, inclusive el número de carpeta. Y ahí vienen los datos sobre esa carpeta de investigación. ¿Es como un QR? Claro. ¿Un código QR? Pues más que un código QR, porque es un almacenamiento ya sistemático de la información. Entonces el mismo elemento dice, esta persona en tal año, en tal lugar, la ofendida fue esto. Ya tienen ahí, ya sacan un extracto de toda la información. Y el fiscal obviamente, como una acción a investigar, puede pedir copias constatadas al otro fiscal al que lo llevó. ¿Qué es decir? Ya con ese sistema es más difícil eludir esa forma de reincidencia. Entonces ya ahí la información está más al día. Y ellos pueden saber a través del sistema que pertenece a la Fiscalía, pues obviamente todo lo que
atañe a ese individuo en relación a materia delictiva, porque a lo mejor no llegó por ese, pero ya tiene antecedentes de otro tipo. Pues tal vez ya eso le facilita al fiscal pedir una prisión preventiva para ese sujeto. Sí, ahora bien, Ok. es en respecto a eso, ¿eh? Y después, ahora para testar. ¿Qué se requiere para testar? Pues una persona capaz, que esté lúcida. Eso lo tiene que verificar el notario. Por eso los notarios que siempre piden, como le dijo Carlos, una entrevista directa con el individuo para estar platicando y que esté en sus 5 sentidos. Él tendrá que verificar esa circunstancia. ¿Es protocolo, procedimiento? Es un protocolo. ¿En notario? Debe, ¿En notario? Debe serlo al notario. Así es. Por eso es una cuestión personalísima. Sí, el notario tiene que hacerlo. El notario es el que tiene que entrevistarse con la persona que tiene que testar. ¿Y si ese paso no se da, maestro? No, ocurrimos en ilegalidad. Ya no se cumple con lo que debe ser, con la certeza. Por eso es fe pública. Él tiene fe pública, está dotado de fe pública. Es decir, esta persona, aquí está. Si ve que padece o algo, está facultado inclusive para poder decir que se le practique un examen o a exámenes de lucidez. ¿Por qué? A eso en materia legal se le llama estado de interdicción. Ese individuo no es capaz, mentalmente o en otros aspectos, para poder testar. El testamento y la violencia familiar. Muchas veces los padres se ha visto que pues quieren heredar a sus hijos, pero a veces los hijos pues abusan. ¿En qué sentido? En que le dicen al padre, vamos a la notaría para que ya me des lo que vas a decir. Y ¿sabes qué? Herédame en vida. Así le denominan ellos, herédame en vida. El padre a veces les hereda en vida, como dice, ¿sabes qué? Pues te dono a ti la casa y a ti la otra casa. Al último el papá acaba en la calle. Triste. Sí, se ha Tristemente sabido de es una casos. realidad. ¿Cuál es? ¿Por qué? Porque ya les donó en vida. Es que ya les donó, pero no fue un testamento, no les heredó. No, fue una donación. Un tip. Entre otras figuras jurídicas interesantes para esto, que es, padres, si van a darle a sus hijos, háganlo mediante también una figura jurídica que se llama usufructo vitalicio. ¿Qué es? Yo dono a mi hijo mi casa con usufructo vitalicio a mi favor. Hasta que yo me muera, tú vas a disfrutar del bien. Mientras yo estoy en mi casa y a mí nadie me va a sacar de mi casa. Ese es el usufructo vitalicio, me lo reservo yo. Todos los hijos, por más que... Usufructo vitalicio es el término. ¿Para qué? Para que el papá pueda gozar de todo lo que le costó toda su vida, esos frutos de su vida, tal vez en pareja, estuvieron, pero el hijo no puede abusar. Porque después eso ya no es testamento. El testamento tiene vigencia, como me dijo Carlos, una vez que la persona muere, la persona que lo suscribió muere. Ahí son los efectos del testamento. Y otra cuestión que a veces nos encontramos, una problemática muy constante, es de que se dice, el papá, es que yo hice mi testamento hace 30 años. Y los hijos están confiados, sí, hace 30 años lo hizo. Y el papá, una semana antes de morir, fue y lo modificó. Y no dejó a nadie de los herederos y cambió. ¿Cuál valdrá? ¿El de hace muchos años o el nuevo? El testamento se renueva. Vale el que fue hace una semana antes de que muriera. Pero ya había uno. Felicidades. ¿Por qué? Porque al transcurso de la vida de un individuo puede cambiar las decisiones y una de esas es el testamento. Entonces, por eso los notarios, ¿qué hacen siempre cuando hay asuntos intestamentarios que se pueden ya llevar ante ellos en algunas circunstancias? Solicitar al Archivo General de Notarías y de Testamentos que informe si hay testamentos. ¿Por qué? Porque el reciente, ¿sí?, quitará vigencia al anterior. Y si hay algún hijos abusivos que por alguna discapacidad mental hacen que firme. Ahí sí ya tendría que darse de partida ¿a qué? A una cuestión, a un proceso civil de que se abusó de la firma o un proceso penal porque constituye delito. Sí, si el papá... Es un delito. Claro, abusar de documentos en blanco, o sea, si él firmó sí, pero ese documento lo llenan de otra manera, eso constituye un delito. Abuso de documento que fue firmado por la... ¿Y cuál es la pena? Híjole, no traigo aquí, pero sí estamos hablando de una pena. Bueno, no importa, hay pena. Sí, hay pena. Ahora, para la ciudadanía que nos escucha, bueno, pues estamos hablando con el maestro Sergio Tinajero, charlando, ¿y dónde se le puede ubicar? Porque luego se necesita, Carlitos. Tiene su despacho. Oiga, dice uno, a ver, búscate un abogado, y está uno a veces, con la presión, con el nervio, y dice uno, bueno, ¿y a qué abogado? Alguien que tú conozcas, y dice uno, alguien que tiene ya experiencia, que es reconocido, y no se reconoce como una persona tracalera, por así decirlo. Fama pública, don Jesús. Con buena fama pública, prestigiado,
Entonces, pues ¿dónde lo pueden Claro que localizar, sí. maestro Tinajero Olvera? Claro que sí, mire, estamos ubicados, el despacho se ubica en calle Circuito Valle del Fresno, número 365, Residencial del Valle, aquí en San Juan del Río, con el número telefónico 427-176-1726. Estamos a sus órdenes. ¿Un correo electrónico? mcertinajero@hotmail.com. Otra vez el teléfono, maestro Tinajero. 427-176-1726. Esa es la ventaja, Carlitos, de poner a la ciudadanía al tanto de todas las circunstancias. Ahorita viene a la mente algo, hay por ahí dentro de las páginas web, algo de bienestar. Y dice ahí, ¿quiénes no pueden testar? Así es. Menores de edad, personas con alguna discapacidad. Sí, interdicción. Entonces, de plano tajante dice, no se puede, porque no faltan abusivos, Claro. o que los hijos no están, los otros hermanos o hermanas no están, y entonces hago de las mías. Desde luego. Pues hemos ¿Verdad? tenido un programa muy sabroso, con muy buena información, de un hombre que fue presidente del Colegio de Abogados de Querétaro, don Jesús, capítulo San Juan del Río. Hoy es vicepresidente. Además es el segundo presidente de este colegio. El primer presidente fue nuestro amigo que le dicen el Fobo, Reyes, Rodolfo Reyes, que usted conoció, don Jesús, que le dije, mira, él fue el primer presidente, él es el segundo. Hoy hay una dama con la cual ya entrevistamos la semana pasada, don Jesús. Sí, una mujer, Rosa Fernández Osornio, también una máster en esto, don Jesús. Sí. Pero que se ve el nivel que tiene gente que está en esta asociación o este colegio de abogados, en donde puede decirle, don Jesús, casi los conozco a todos. No, imagínate, Es un Carlitos, gusto, No, un honor. tenerte Gracias, aquí. Gracias. imagínate el maestro Sergio Tinajero en la cátedra. No, pues por eso lo tenemos en el Instituto Sanjuanense, don Jesús. Siempre uno como maestro, como alumno, nosotros en la carrera de ingeniería que vamos a tener Politécnico, decíamos, sí, él es muy bueno y tiene su maestría en Rusia, pero ¿qué crees? La normativa de Rusia no es la que aplica aquí. Entonces, denle oportunidad, decían en control escolar, y todo el grupo, no, y no. Entonces, uno quería, ya se pone uno quisquilloso, del Politécnico estamos hablando, no, pues que vengan los tigres de la Comisión Federal de Electricidad. Eran unas verdaderas cátedras, y luego ellos ponían de su parte y traían información. Entonces era un toma y daca ahí, y de preguntas que se les hacían que ya, oiga, espérenme, ustedes quieren que les resuelva la vida aquí, compañeros. Pero- Esto es ya una consultoría. Antes que nos vayamos, don Jesús, porque ya se nos terminó el tiempo, que nos comente si acaba de tener un nombramiento en la UAC, aparte de que es catedrático del Instituto San Juan. ¿Te refieres a la máxima casa Sí, de claro, estudios San Juan del Río. del A estado ver, de Querétaro? presúmenos ese Ok, nombramiento. no, gracias, Venga, maestro. Gracias. Pues también tengo el honor de ser catedrático en la Facultad de Derecho, de Contabilidad y de Administración Financiera en la UAC. Tengo 13 años también impartiendo cátedra, y actualmente por segunda ocasión soy nombrado consejero académico de la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de Querétaro. Muchas felicidades. Para que vean con quién estamos hablando, nuestro público. No, hombre, qué bueno, ese es el nivel que se tiene de la gente que estamos aquí en Póker de Ases. Por eso el maestro Sergio Tinajero es un as aquí y fuera de aquí, de las instalaciones de Enfoque Coyote. Sí, Muchas gracias, y nuestro compañero Paco Laiseca. Laiseca hoy no pudo estar, don Jesús, tuvo un compromiso muy personal, pero lo manda a saludar con mucho respeto a nuestro Gracias. amigo, al maestro Mario Sergio Tinajero. Qué gusto tenerte. Pues ya terminamos, don Jesús, se nos fue el tiempo, nos falta Hombre, el tiempo. Coyote. Siempre aquí los Coyotes siempre nos corren bien rápido. No, pero como dijiste de Paco Laiseca, el Coyote Mayor, El líder. el Coyote, el líder, pues habrá que decirlo también, Carlitos, está en un proceso de certificación. Así Entonces, es. todo eso es muy importante, ¿no? Realmente, cuando te reúnes en estos espacios, falta tiempo, Carlitos, para platicar, porque viene la experiencia. Por eso se llama ese programa Póker de Ases. Sí, señor. Puro as en este programa. Gracias, un honor a la invitación. La verdad fue un gusto estar con ustedes. No, Hasta pronto. Gracias. maestro Adiós, Sergio hasta Tinajero. pronto.